Hola. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bien. Nos tocaría llevar hoy día el periodo fetal, ¿ya? Vamos a abrir todas nuestras pantallas. Yo también me voy a preparar para que podamos avanzar nuestro tema. Ya estamos. Ya. La única Bruna ahí y los demás, nada. Vamos con pantallas abiertas.
Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. Bien. Entonces vamos a llevar el periodo fetal, ¿sí? Periodo fetal. Si nos acordamos un poquito, recordando el periodo preembrionario, periodo preembrionario va desde la fecundación a la tercera semana. El periodo embrionario va a ir desde la cuarta a la octava semana. Tercera hemos visto, ¿no? O sea, finales de la tercera a la octava semana. Y periodo fetal sería desde la novena semana al nacimiento. ¿Ya? Entonces, feto vamos a llamar hasta la octava semana. Y periodo fetal es a partir de la novena semana al nacimiento o al parto también que se llama. Bien, este periodo fetal se va a caracterizar principalmente por el crecimiento rápido del cuerpo, por el crecimiento y la maduración de tejidos y órganos que ya se habían formado en la tercera a octava semana, ¿recuerdas? De tercera a octava semana ya se formaron, pero van a madurar y van a crecer todos esos en este periodo de la novena al nacimiento. Aquí, por ejemplo, aquí es cuando ya aparecen las características morfológicas. O sea, ya van a aparecer los ojos, ya van a aparecer los bracitos, ya van a aparecer todas las otras extremidades, todas las otras partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, el periodo fetal es ¿desde qué semana? ¿Desde qué semana es el periodo fetal? La nona semana. Novena semana hasta el nacimiento. ¿De qué se caracteriza? Por el crecimiento rápido y la maduración de tejido y órganos. Ya, que ya se habían formado en el periodo embrionario. Entonces, a partir de la novena se llama periodo fetal, feto se llama. ¿Está bien? Ahora, en este periodo fetal, vamos a ver cómo se mide este feto, ¿ya? La medición
La medición. La medición del feto va a ser en centímetros. Que se abrevia así, ¿no es cierto? Centímetros. Céfalo, la longitud cefalocaudal, que es desde la parte, desde el vértice de la cabeza a la cola. Eso quiere decir longitud cefalocaudal. Y la longitud vértice talón es desde el vértice de la cabeza al talón. ¿Ya? Entonces la longitud, la medición fetal, el crecimiento del feto se va a medir en centímetros. ¿Ya? En centímetros mediante la longitud cefalocaudal y vértice talón. 9 semanas sería. ¿Ya? Ahora, más anteriormente, en la vida embrionaria, era de acuerdo a los somitas, ¿se acuerdan? Los somitas hasta la quinta semana ya habían 42 a 44, ¿no? Entonces, en este periodo fetal es mediante la longitud cefalocaudal y vértice talón. ¿Cuánto va el embarazo, el periodo de embarazo? ¿Cuánto tiempo es lo que dura? Vamos a ver eso, ya. Entonces, el periodo del embarazo. Periodo del embarazo. Normalmente por FUN, el FUN es la fecha de última menstruación. Ese es el FUN, fecha de la última. Entonces el periodo del embarazo según el FUN, según la última fecha de la menstruación, es 280 días. 280 días o 40 semanas. ¿Ya? En días 280 según el FUN o 40 semanas es lo que dura el periodo de embarazo, el tiempo. Más preciso es por el tiempo de la fecundación. Serían 266 días o 38 semanas. 266 días o 38 semanas.
Ya, entonces, pero es más preciso en embriología, pero la cosa es de que la paciente se puede acordar la última menstruación, pero la última vez que tuvo relación no se va a acordar. ¿Por qué? Porque cuando va al médico, cuando le faltan 2 periodos, ¿no es cierto? Uno dice, lo aguanto, bueno, me va a venir, no le viene la regla, y recién viene después de 2, que se va a acordar, ¿no es cierto? Entonces, es más preciso para embriología, pero para llevar una secuencia, un control de embarazo, no. Más es por FUM. Entonces, el periodo, repitiendo, el periodo fetal, ¿desde qué semana es? 9ª semana hasta el nacimiento. ¿De qué se caracteriza? ¿Por qué? Por el crecimiento. Se caracteriza por el crecimiento rápido de cuerpos y órganos. Maduración de los tejidos y órganos. Muy bien. ¿Cómo se mide el crecimiento? Por centímetros. Ya. Por medio de longitud cefalocaudal y vértice. O vértice talón, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo dura el periodo de embarazo? Según FUM, ¿qué es FUM? Durante 280 días o 280 días y 40 semanas. O 40 semanas. O, si no quiero saber en días, 280. Si quiero saber en semanas, 40. Y más preciso, para el punto de vista embriológico, es por la fecundación. 266 días y 38 semanas. O 38 semanas. Bien. ¿Cuáles son los cambios más importantes en la vida fetal? Cambios más importantes. Uno va a ser la desaceleración de la cabeza con respecto al resto del cuerpo. ¿Qué pasa? Al tercer mes la cabeza va a ser casi mitad cabeza y mitad cuerpo. Mitad cabeza y mitad cuerpo en longitud cefalocaudal. ¿Ya? La mitad y la mitad. ¿Por qué? Porque al tercer mes se están formando también todas las vesículas cerebrales, ¿no es cierto? Entonces, la parte craneal está aumentada de tamaño y el cuerpo no crece. Ya no crece más, está la cabeza. Entonces, por eso al tercer mes es la mitad cabeza, mitad cuerpo, ¿ya? Mitad cabeza, mitad cuerpo, en longitud cefalocaudal. Al quinto mes ya va a ser una tercera parte en longitud vértice talón. ¿Por qué? Porque en el cuarto y quinto mes ya el cuerpo empieza a crecer. Ya en el cuarto y quinto mes ya el cuerpo empieza a crecer. Y ya el nacimiento, el momento del nacimiento, ya va a ser solamente la cuarta parte en longitud vértice talón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya el cuarto y quinto mes es donde va a alargarse el feto, entonces van a crecer todas las estructuras del cuerpo y en los 2 últimos meses ya es la ganancia de peso. La ganancia, entonces, la cabeza, hay cambios como una relativa desaceleración, dice el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tercer mes va a ser la mitad cabeza y mitad cuerpo en longitud cefalocaudal.
¿Por qué? Porque al tercer mes se está desarrollando todas las vesículas cerebrales. Al quinto mes, ya entre el cuarto y el quinto, y entonces ya las extremidades ya empiezan a desarrollarse todo el resto del cuerpo. Entonces ya va a ser una tercera parte en longitud vértice talón. Y al nacimiento va a llegar a una cuarta parte también en longitud vértice talón. ¿Ya? Unos cambios importantes sería entonces la cabeza. Otro, también tenemos a la cara. También la cara. Al tercer mes, el libro dice, ya va a tener más aspecto más humano, dice el libro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al inicio, o sea, está todo lateralizado. Los ojos están lateralizados. Entonces, las fosas nasales están más separadas. Y posteriormente, a partir del tercer mes, casi al cuarto, va a haber un arrastre hacia la parte ventral. Esta es la parte ventral. Entonces, por eso ya los ojos ya no están lateralizados, sino ya están en la parte ventral. ¿Ya? Entonces, hay eso de la cara. Posteriormente, también empiezan a desarrollarse también las extremidades. Primero las superiores, ¿ya? Las extremidades. Empiezan a desarrollarse a partir de los esbozos o yemas, las yemas de las extremidades, que con 2 días alcanzan su máximo desarrollo ya las superiores, y con 2 días de retraso son las extremidades inferiores. ¿Ya? También hay los puntos de osificación ósea. Puntos de osificación a nivel del cráneo, va a haber los puntos de osificación, eso es puntos de osificación, Aquí ya va, en la octava semana vamos a encontrar estos puntos. Puntos de osificación en la octava semana, en los huesos largos de las extremidades. Después también los genitales. Los genitales ya se van a desarrollar, se va a ver ya desde el punto de vista externo a las 12 semanas. Sabemos que durante la fecundación ya sabemos nosotros el sexo, si va a ser masculino y femenino, pero ¿cuándo es que nosotros ya vamos a saber si es varón o mujer? Ya podemos ver a partir de las 12 semanas, pero en esos ecógrafos de cuarta, quinta generación. En un ecógrafo así normal es nomás después del 5.º mes. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante. Entonces, cambios importantes. ¿Qué pasa con la cabeza? ¿Qué va a pasar con la cabeza? Hay una relativa desaceleración. ¿Qué quiere decir eso, Bruna? Mitad de cabeza, mitad de corpo, longitud céfalo-caudal. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué les he explicado eso? ¿Qué pasa en el tercer mes? Está se formar a vesícula cerebral. Eso, se empiezan a formar, ¿cierto? Entonces, sí. Por eso es que la cabeza pareciera que creciera más que el cuerpo. Pero al 4.º y 5.º mes, ¿qué pasa? Ya el cuerpo se alarga, ¿no es cierto? Se alarga. Y eso, y entonces ya al 5.º mes, ¿cuánto va a ser la medición? Longitud verticilón. ¿Cuánto va a ser? 1/3 en longitud vértice. 1/3 en longitud vértice talón. Eso. Y al nacimiento va a...
Quarto, Quarto, partes parte. em longitude vértice cephalon. Ya, muy bien. Luego, la cara, ¿qué va a pasar? Ya al cuarto, quinto mes va a haber ese arrastre y que los ojos ya no van a estar lateralizados, ¿cierto? Sino se van a ir a la parte ventral, ya va a tener aspecto más humano, ¿cierto? Sí. Después, las extremidades van a empezar a desarrollarse a partir de los esbozos. Las extremidades empiezan esbozos. Entonces, primero alcanzan su máximo tamaño las extremidades superiores y las inferiores es con un retraso de 2 días. 2 días. ¿Ya? De 2 días. Luego los puntos de osificación vamos a tener a partir de la 8ª semana y los genitales ya los vamos a poder ver por ultrasonografía a partir de la 12 semana, pero ¿en qué? En esos ecógrafos de tercera y cuarta generación, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿a qué vamos a llamar? ¿Qué pasa con el hígado? Hernia fisiológica. La hernia fisiológica. ¿A qué se llama la hernia fisiológica? Hernia fisiológica. Les decía, esta es la parte ventral y esta es la parte dorsal, ¿sí? Entonces, si yo hago aquí la parte dorsal, aquí es la columna, y la parte ventral sería aquí el ombligo. Más chico voy a hacer, ¿ya? Muy grande hecho. Entonces, a la sexta semana, el hígado es grande. El hígado es grande debido a la función hematopoyética. Función hematopoyética quiere decir que está que produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿ya? Al inicio, el que va a formar glóbulos rojos, blancos y plaquetas es el hígado. Eso se llama la hematopoiesis. Entonces, a la sexta semana el hígado es grande y se empiezan a formarse las asas intestinales, ¿ya? Asas intestinales, que como el espacio de la cavidad abdominal es estrecha, se van a salir por el cordón umbilical. A eso se llama hernia fisiológica a la sexta semana. Ya el hígado es grande y se empiezan a formar las asas intestinales, las asas intestinales se producen en forma desmesurada, entonces, y el espacio de la cavidad abdominal es estrecha, entonces se salen por el ombligo, por el cordón umbilical. Eso se llama hernia fisiológica. A la semana 10, ya el hígado ya va a disminuir de tamaño, disminuye de tamaño y el feto también crece más y entonces esas asas intestinales tienen que retornar a la cavidad abdominal, retornan. Tienen que retornar hasta la semana 12. Tienen que retornar. Si no retornan, tenemos una anomalía que se llama onfalocele. ¿Ya? Entonces, la hernia fisiológica es durante la sexta semana, cuando el hígado es grande debido a la función hematopoyética
¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Es la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, la cavidad abdominal es estrecha y empiezan a formarse asas intestinales en forma desmesurada que van a salirse por el cordón umbilical. A eso se llama hernia fisiológica. Que tienen que retornar a partir de la 10ª semana hasta la 12. Tienen que retornar porque ya el hígado disminuye de tamaño, ya el abdomen también aumenta porque ya hay crecimiento del feto. Entonces, ya esas asas tienen que retornar a la cavidad abdominal. Si no retornan, la anomalía se llama onfalocelia. Entonces, la hernia fisiológica, ¿a partir de qué semanas podemos decir? Que es a partir de la... ¿Qué semana? 6ª semana. 6ª semana. ¿Qué quiere decir la hernia fisiológica? El hígado es grande debido a la hematopoiesis. ¿Ya? ¿Qué es la hematopoiesis? En embrio 2 les voy a preguntar, porque también se lleva un poco de esto. Es la producción de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Sí, por fin, pero despertaste. Glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas. Despertaron, por fin. Bien, ¿cuándo tiene que esta hernia, estas asas intestinales retornar a la cavidad abdominal? A partir de la semana 12, hasta la semana 12. 10, hasta la semana 12 ya tienen que haber retornado. A partir de la 10 ya tienen que retornar. A la 12 ya no tiene que haber nada. Oh. Ni siquiera. Doctora. ¿Qué pasa? ¿Qué anomalía es? Anomalía. Doctora. Onfalocelia. Anomalía. ¿Qué era? Una preguntita. ¿Qué son las astas o asas? Asas quiere decir los intestinos. Los intestinos se llaman también asas así, intestinales. Intestinales, asas. Por eso es que ustedes tienen que entrar al libro. Ahí van a encontrar harta terminología médica para ir. No toda la palabra va a decir siempre los intestinos grueso y delgado. Se utiliza varios vocabularios en medicina y ahí van a aprender asas intestinales. Se están formando el intestino grueso, delgado, que todavía hace rato no se sabe cuál es grueso y cuál es delgado, ¿cierto? Entonces, asas intestinales. ¿Está bien? ¿Entendiste? Sí, muchas gracias. Ya. Bien, entonces, si nacen antes de las 24 semanas, la sobrevida del feto, o sea, casi es un 10% y necesita bastante ayuda médica. ¿Por qué? Porque antes de las 24 semanas todavía no han madurado los pulmones. Entonces, a veces existe amenazas
partos inmaduros, entonces aquí la posibilidad de vida es poca. En cambio, pasado los 6 meses, las 24 semanas mayor, entonces la posibilidad de vida ya aumenta al 90%. ¿Por qué? Porque ya acá ya tenemos los pulmones ya maduros. Por ejemplo, antes de los 6 meses todavía no se ha formado el tejido celular subcutáneo. En cambio, ya a partir de los 6 meses ya la piel es rojiza, pero estos niños, como no hay todavía la piel, la epidermis, entonces están expuestos si nacen a tener varias infecciones, porque al estar en una incubadora, el personal de salud tiene que tener bastante aplicar las normas de la bioseguridad, porque si no van a introducir bacterias y el niño puede morir, ¿no es cierto? Si es antes de las 24 semanas. En cambio, las posibilidades después de las 24 ya son mejores. Entonces ya va a haber el tejido celular subcutáneo, hay un pelo bien finito que empieza a llenarse todo el cuerpo. A ese primer pelo bien fino se llama lánugo. Lánugo. Al pelo bien finito que parecen a veces unos monitos, pero que eso se va limpiando en el primer mes. Luego hay el permis caseoso, hay un unto sebáceo de las glándulas sebáceas, entonces están untados de blanco. No sé si alguien tiene hijos por acá. ¿Alguien tiene hijos? Entonces hay un unto que se llama el vernix caseoso. Vernix caseoso. Vernix caseoso. Ya que eso normalmente ya va a empezar a presentarse casi en el último mes, casi en las 38 a 40 semanas. Bien, ahora es importante uno saber de cuánto tiempo de embarazo está para este momento que hemos hecho nuestra consulta. Es importante, por ejemplo, en cada control, saber la fecha probable de parto que nuestra paciente está llevando ese embarazo. Entonces, nosotros en una esquinita de nuestra historia vamos a poner el FUN y la fecha probable de parto. ¿Cómo vamos a sacar esa fecha probable de parto? Si el FUN va a ser, por decir, el 10 de marzo del 2022, 10 de marzo. Entonces, vamos a sacar la fecha de parto. El FUN, aquí lo voy a poner, es el 10 de marzo del 2022. Fecha probable de parto. A los días le vamos a aumentar, hay una regla de Naegele que se puede aumentar 7 a 10 días. Si le aumentamos 7 sería el 7, a los meses le restamos 3 meses, sería marzo, febrero, enero, diciembre, ¿no ve? Marzo, 7 de diciembre, ya el año sería nomás el año correspondiente. Entonces, su fecha probable de parto para
esta 10 de marzo del 2022 sería el 7 de diciembre del 2022. Entonces, cuando hacemos nosotros los controles, vamos a ir fijándonos y poniendo en cada control este cuadro. Vamos a ver si hay alguna alteración, si ese embarazo está normal, para que cuando lleguemos más o menos a esta fecha, si nosotros tenemos que derivarla porque la presión está elevando, porque tenemos algún problema y tenemos que sí o sí derivarla a un centro de segundo nivel, tenemos que saber esta fecha, ¿ya? Y también constatar por la ecografía, ¿no? También la ecografía nos va a indicar, porque a veces no hay el FUM, a veces no se acuerdan las pacientes porque son irregulares, se embarazaron, no saben de cómo. Entonces la ecografía, entonces pone según ecografía. Sería esa la fecha probable de parto. A los días se aumenta 10 días o 7, a los meses se resta 3 meses. Aquí a los días vamos a aumentar 7 días, a los meses vamos a restar 3 meses y al año, pues el año que corresponde, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos la fecha probable de parto? ¿Cómo hago, Andrea? Doctora, no comprendí derecho. Andrea, a ver. Ahora no la pude escuchar. Va a explicar en esa parte. Ya, entonces con las vías positivas lo vamos a ver. Bien, entonces vamos a repasar esto. Bien, estamos viendo. Sí, se puede ver, doctora. Sí, Ya. doctora. Entonces el periodo preembrionario es desde la fecundación a la 3ª semana. El periodo embrionario hemos llevado desde el final de la 3ª a la 8ª semana, que es el periodo de la organogénesis, la formación de tejidos y órganos. Entonces ya de la 9ª semana hasta la fecha de parto o al nacimiento, entonces es el desarrollo fetal. Embrión es hasta la 8ª, pero 9ª semana al nacimiento es desarrollo o periodo fetal. Principalmente, este periodo se va a caracterizar por la maduración, porque como ya se formaron los órganos, la maduración de órganos y tejidos, ¿no es cierto? Y por el crecimiento rápido del cuerpo, ¿ya? Crecimiento rápido del cuerpo. Y cómo
se va a medir el crecimiento en longitud. Entonces, hemos dicho de acuerdo a la vamos a ver, por ejemplo, esta tablita que manejan los ecografistas. Por ejemplo, cráneo rabadilla quiere decir cefalocaudal, ¿ya? La longitud, entonces, se mide en centímetros y va a estar también en relación a la edad gestacional. Por ejemplo, si mide cráneo rabadilla, cefalocaudal, 15 centímetros, entonces va a estar con un peso de 300 y una edad gestacional de 5 meses. O si medimos para la longitud cráneo-talón, porque a veces no se puede la cefalocaudal, entonces la medición vértice-talón, entonces 30 centímetros, entonces en peso quiere decir que está con 640 gramos y corresponde a 6 meses. Lo mismo aquí en longitud vértice-talón, 45 centímetros, estamos con un peso de 2 kilos 300 y estamos con 9 meses. Ya, entonces la longitud nos va a indicar entonces que nos va a indicar la longitud, la altura nos va a indicar entonces el tiempo que mide ese feto, ¿no? En centímetros. Luego vamos a tener, hemos dicho que a partir del cuarto a quinto mes, entonces, va a aumentar en lo que es su longitud, el tamaño del feto, y va a ganar peso en los 2 últimos meses. Los cambios más importantes, hemos dicho, uno de ellos es la cabeza. Por ejemplo, si vemos acá, va a estar casi la mitad cabeza, la mitad cuerpo en longitud cefalocaudal, debido a que la cabeza se va a desarrollar más porque a partir del tercer mes se está formando las vesículas cerebrales, ¿no es cierto? Pero posteriormente hay como una desaceleración porque en el cuarto y quinto mes ya aquí todavía estamos con la cabeza grande, aquí ya el resto del cuerpo empieza a desarrollarse y entonces hay como si la cabeza habría una desaceleración ya en el momento al quinto mes, entonces ya va a corresponder a 1/3 de la longitud vértice talón y en el momento del nacimiento 1/3 parte, ¿no? En relación, o sea, hay una relativa desaceleración, hemos dicho. Luego en el tercer mes también la cara ya va a tener aspecto más humano, dice el libro, porque los ojos que al principio estaban lateralizados se van a desplazar a la parte ventral, ¿no es cierto? Ya las orejas también se van a colocar en su posición definitiva, las extremidades también alcanzan su tamaño, relativamente es mayor con el resto del cuerpo, pero con las extremidades inferiores son 2 días de diferencia, ¿no? También los puntos de osificación hacia la 8ª semana. En los huesos largos y en el cráneo se ve esto. A las 12 semanas los genitales se desarrollan a tal punto que se puede determinar mediante la ecografía 3D, 4D. Pero en las normales hemos dicho que es nomás al quinto mes, ¿no? Durante el cuarto y quinto mes, entonces, lo que va a ganar peso, cuarto y quinto mes se alarga rápidamente
y donde va a ganar peso es en los 2 últimos meses, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos aquí en la sexta semana, las 24 semanas más o menos, aquí vamos a tener la piel bien rojiza, ¿no es cierto? Arrugada, falta el tejido celular subcutáneo aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí sí o sí va a necesitar mucha ayuda, ¿no es cierto? Médica, este bebé, porque antes de las 24 semanas hemos dicho que todavía los pulmones no están maduros, ¿no es cierto? Y falta también todo lo que es el depósito de grasa subcutánea. En cambio, los 2 últimos meses es donde va a ganar el peso. Y aquí vamos a tener ese vello fino que les decía, que está todo el cuerpo se cubre. A veces nacen, parecen como unos monitos bien, con harto pelo, pero ese pelo se va limpiando en el primer mes de vida postnatal. A eso se llamaba el lánugo que habíamos dicho. Luego también este blanco que ve aquí, es esa secreción, el vernis gaseoso, que es debido a la secreción de las glándulas sebáceas. Es el unto, que le sirve también para protección del líquido amniótico. Entonces, esto es al último. Y ya aquí también ya vamos a ver que la carita ya está bien redondeada porque ya hay el depósito de tejido celular subcutáneo, ¿cierto? Entonces va ganando peso los 2 últimos meses. ¿Cuánto sería su peso al nacer? Por ejemplo, es de 3.000 a 3.400 gramos, ¿ya? El peso cuando nace. O sea, claro que hay niños mucho más de gran peso, pero en forma general es de 3 a 3.400 gramos y su talla es de 50 centímetros, ¿no? O sea, en forma general, pero hay niños que son 56, nacen, depende de la genética, ¿no? Esto es lo que les decía, la fecha probable de parto. Es importante que estamos haciendo un control prenatal, es importante saber la fecha probable de parto, si ya le va a tocar o no le va a tocar, para que nosotros, si hay problemas en ese embarazo, entonces nosotros tengamos que guiar a esa persona, ¿no? Le diremos que, por ejemplo, si se le sube mucha la presión, ¿cierto? Entonces no puede tenerlo en un centro médico de primer nivel. Tenemos que decir que derivarla a un segundo nivel, ya será en un último control o de acuerdo a la necesidad. Entonces es importante ver esta fecha probable de parto. Entonces les decía, si el FUN es la fecha de última menstruación. Si es el día 27, aquí por ejemplo tengo el 27 de febrero del 2021. Entonces, sí, para ver la fecha probable de parto podemos aumentar 7 a 10 días según reglas de Naegeli. Entonces, si digamos aumentamos 7 días, sería 27, 28, 29, febrero tenemos que fijarnos cuántos días lleva. Normalmente febrero trae 28, 27. Aquí, por ejemplo, para no... voy a cambiarle de número para que no... Marzo. Entonces aquí, de 7 a 10 días, 27, si aumento 7 días, sería 27, 28, 29, 30, 31. Marzo lleva 31 días. Esto hay que saber cuántos días lleva cada mes. 27, 28, 29, 30, 31, primero 2, sería aquí el 3. El día 3. Si a diciembre le resto 3 meses, sería marzo, febrero, enero, aquí sería diciembre, ¿cierto? Diciembre, que sería de aquí, podemos aumentarle un año o no aumentar. Eso depende de los meses. Entonces, la fecha probable de parto sería el 3 de diciembre del 2021.
Entonces, esto es importante saber para que así podamos ver, hacer nuestro control prenatal. ¿Ya se entendió mejor? Sí, doctora. Ya. Ahora otra cosa que es importante saber, es importante la edad gestacional actual para ese momento que está viniendo esa embarazada. Es importante saber la edad gestacional actual según la última regla. Por ejemplo, para el 27 de febrero del 2022 ha sido su última regla. ¿Febrero cuántos días lleva? ¿Cuántos días lleva febrero? 28 o 28. 28. Digamos que ese año lleva 28, porque hay que fijarse, ¿no ve? 28. Entonces, 27 dice aquí su última regla. Termina el mes, el 28 sería un día, sería febrero. Marzo lleva 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31. Aquí tuviéramos que agosto, ¿cuánto lleva? 31. Septiembre, ¿cuánto lleva? 30. Entonces, a ver, una sumada de estas. Rapidito hay que sumar. ¿Cuánto sería la suma? A ver. Sería 124. 1 más 31. ¿Ya sumado, todito? $215. A ver, aquí 1, 2, 3, 4, 5. 215 días. Ajá. Aquí ahorita vamos a sumar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3, 21, 22. 225, ¿no? Sí, correcto. Entre 7, ¿cuánto sería? $225 entre 7 sería 32. 2, 7 por 3, 21, 22, 5. 7 por 3, 21, 22, 3, 4, 25. 33 semanas y 4 días sería. ¿No ve? 33 sale, ¿no ve? Doctora, 32, sería 205. 7 por 3, 21, 22, 22, 1, verdad, 1. Sería aquí 2 por 7, 14, 15, 1. A 32 semanas, entonces sería 32 semanas. Y 1 día. Y un día. Los de esas que quedan, el residual sería 1. Ahí. Entonces, la edad gestacional por última regla está con 32 semanas y un día. Entonces, de esa forma nosotros vamos a saber para ese momento de la consulta con cuánto tiempo está. Y si nos trae una ecografía, ahí tiene que coordinar eso. Tiene que estar como casi el mismo tiempo. Ahora hay pacientes que no se acuerdan la última regla, entonces nos basamos pura ecografía. ¿Esto se entendió? Les voy a dar tarea. Anótense para la práctica, me van a indicar en la hora práctica. ¿Ya? Doctora, disculpe, ¿no sería 30 semanas con 7 días? Ya que el 1 va en unidad y no en décimo.
No, 32 semanas y 7 días sería. 2 por 7, 14. Para el 15, un día. Entonces los enteros son 32 y el que queda, el residuo, ¿no ves? 1. Entonces sería 32 semanas y un día. Me refería a la suma, doctora. ¿En las qué? En la suma. Porque el 1 de arriba sería unidad. Claro, Y se podría sería hacer 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3, 21. 21. 21, exactamente, 215. Sí, 21. Entre 2 sale 30 semanas con 7 días. Ya, 30 semanas con 7 días. Ya, ahí está. Ya. Sí, ahí está. Esa sería para ese. Pero no, pues, estamos mal. Esto es febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, para el 30 de septiembre. Pero nosotros queremos ver para ahorita. Entonces, hoy día estamos en día 3, ¿cierto? En día 3. Entonces, para el día 3 tenemos que saber cuánto sería. 2, 15, 18 sería aquí, ¿no ve? Más 3. Ya dividan 2, 18 por 7. Por la constante, ¿cuánto sería? 31.1 día. Ya, entonces queríamos para hoy día. Hoy día es nuestra consulta. 31.1 día. Sí. Ya. Sí, doctora. Ya, o sea, queremos ver para hoy día. Hoy día es nuestra consulta. Ya, ahora sí. Entonces, eso sería edad gestacional actual para hoy, digamos. Para hoy. Ya. Bien, entonces les daría unas tareitas para que me van a indicar en la otra hora, ¿ya? El FUN sería... aquí me estaba. FUN para el 22 de abril del 2022, anótense. 22 de abril del 2022. Me sacan fecha probable de parto y edad gestacional actual, ¿ya? Otro FUN sería el 20 de mayo del 2022. Igual fecha probable de parto y edad gestacional actual, ¿ya? ¿Cuál era la segunda fecha? Disculpe, no escuché. 20 de mayo del 2022. Ya. Teníamos, más antes ya habíamos hablado de las otras anomalías con ustedes, porque de este lunes no va a poder Carlos, porque ha tenido no sé qué problemita, no va a poder asistir. No teníamos nada más pendiente. Aquí ustedes no han hecho nada, ¿no? De los teratogénesis asociada a la gastrulación, ni formación de los ejes corporales. Marieli Rodríguez, aquí tenía que hablar. Yo ya tengo, perdón, doctora, yo ya tengo la diapositiva, podría exponer. ¿Cuándo? Puede ser hoy día. Ya. ¿Querés en la práctica nomás?
Ya. Bien, Sí, pero- entonces con esto estuviera ya lo que es el periodo fetal, ¿ya? Quería más, bien. Vamos a ver un ratito este videíto y después ya esperamos un ratito. Si se acuerdan, les he mostrado al inicio, pero ahorita quiero ya que lo vean porque ya tienen un poco más de conocimientos, entonces van a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? La semana siguiente a la concepción, tu óvulo fecundado denominado blastocito viajará hasta tu útero. El óvulo tiene aproximadamente el tamaño de la punta de un lápiz. En pocos días, las células que hay en el óvulo formarán grupos. La masa celular interna se convertirá en tu bebé. Las células externas serán el saco amniótico y la placenta. El blastocito luego perderá su cobertura protectora y se implantará firmemente en la pared de tu útero. Alrededor de la 5ª semana, tu bebé tiene el tamaño de una semilla de sésamo. Las células de la masa celular interna del blastocito comenzarán a organizarse creando el pequeño embrión y empezarán a formar órganos primitivos. El cerebro y la médula espinal del bebé son visibles a través de su piel translúcida. En este momento, el sistema circulatorio de tu bebé también se formará y su corazón empezará a latir. Tu bebé se parece más a un pequeño renacuajo que a un ser humano. Está obteniendo nutrientes y oxígeno a través de la recién formada placenta y del cordón umbilical. En la 9ª semana, el embrión perderá la cola. Tu bebé se parece cada día más a un ser humano. Ya tiene extremidades, dedos, una nariz bien definida, boca y ojos y el inicio de las orejas. Tu bebé tiene ahora el tamaño de una uva y pesa unos pocos gramos. Es increíble lo rápido que una célula se convierte en el inconfundible cuerpo de un bebé. Tu bebé tiene el tamaño de una nuez y está entrando en la etapa fetal del desarrollo. Tiene las facciones definidas y también los espacios donde se situarán los dientes. A partir de ahora, sus tejidos y órganos crecerán rápidamente. Ya no tiene la membrana entre los dedos y se están definiendo sus uñas y sus huellas digitales. Tu bebé puede abrir y cerrar los puños y encoger los dedos de los pies. Sus músculos y sus reflejos crecen y ahora mueve las piernas y los brazos y da pataditas. Aunque si es tu primer bebé, puede que no las sientas hasta las semanas 18 a 20. A través de su piel se puede ver cómo funcionan sus órganos vitales. Su cerebro, sistema nervioso e intestinos crecen. Y el hígado produce glóbulos rojos ya que el saco vitelino va a desaparecer. El cordón umbilical tiene mucho trabajo. El bebé recibe oxígeno y sangre rica en nutrientes por una vena. Después, 2 arterias se llevan esa sangre. En la semana 12, los riñones comienzan a producir orina. Tu bebé pronto empezará a excretarla en el líquido amniótico. Tragará el líquido y volverá a excretarlo nuevamente. En la semana 14, los ojos y oídos de tu bebé están en su sitio y ya puede entrecerrar los ojos, fruncir el ceño y hacer muecas. Estás comenzando el segundo trimestre del embarazo. A sus 15 y 20, tu bebé duplicará su tamaño. A medida que su cuerpo crezca, su sistema nervioso madura rápidamente. Este conectará el cerebro con el resto del cuerpo. Los nervios parten del cerebro por el tronco encefálico hasta llegar a la columna. Y
de ahí al torso y a las extremidades. El esqueleto de tu bebé también está cambiando. Los cartílagos blandos se endurecen y se transforman en huesos, empezando por los brazos y las piernas. El desarrollo sensorial se acelera y el cerebro de tu bebé designa áreas especiales para el olfato, gusto, oído, vista y tacto. En esta etapa, tu bebé puede escuchar los latidos de tu corazón y tu voz. Léele en voz alta o cántale algo alegre. Hasta puede que se chupe el dedo. Hacia la semana 18 sentirás una de las cosas más emocionantes del embarazo, los movimientos de tu bebé. Las flexiones de sus brazos y piernas al principio parecen aleteos suaves, pero irán haciéndose más fuertes y frecuentes cada semana. A las 20 semanas, tu bebé pesa unos 280 gramos y mide unos 25 centímetros desde la cabeza hasta el talón. Tiene más o menos la longitud de un plátano. Esta semana has llegado a un momento importante, la mitad de tu embarazo. A las 21 y 27 aparece su sentido del tacto junto con sus huellas digitales. Cuando llegas a presionar el abdomen, puede que notes que responde moviéndose. Ahora puede tocarse la carita y lo que esté a su alcance como el cordón umbilical. Continuará experimentando y refinando su tacto. En la semana 23 ya traga. Puede que notes su hipo. No te preocupes, esto es normal en su desarrollo y quizás ocurra varias veces al día. Millones de bronquiolos se están formando en sus pulmones. Tu bebé ya está practicando la respiración. Inhala líquido amniótico en sus pulmones. Con bastante. En la semana 25, sus párpados se abren por reflejo, pero todavía no ve. Ya tiene labios y pequeñas papilas gustativas en la lengua. Pesa unos 900 gramos y mide casi 37 centímetros. Ya solo te queda un trimestre. Su último trimestre juntos. A las 28 semanas, tu bebé pesa unos 900 gramos. Su peso se triplicará hasta que nazca y producirá una capa de grasa para estar calentito fuera. Su esqueleto se endurece, pero los huesos del cráneo todavía no se han fusionado para que pueda pasar por el estrecho canal de parto. Miles de millones de neuronas están creando conexiones esenciales que le ayudarán a aprender ahora y cuando nazca. Ya puede abrir los ojos y ver la luz que entra. También puede oír, así que adelante, háblale o cántale. Cerca del parto se le desprenderán trocitos de vernix gaseosa, una sustancia blanca que lo recubre para proteger su piel del líquido amniótico. Tu bebé tragará algunos de esos pedacitos y otras secreciones que se transformarán en sus primeras heces. A las 37 semanas, su piel es rosada y suave. Se parece menos a un marcianito arrugado y más a un bebé. Aumenta unos 30 gramos cada día y pesa casi 2 kilos 700 gramos. Tu bebé ha llegado a término. Antes del nacimiento, casi todos los bebés giran. Tu bebé permanecerá así, con su cabeza descansando en tu zona pélvica, mientras se prepara para salir al mundo. El sexo de tu bebé se determina durante la concepción. A las 7 semanas, los ovarios o los testículos empiezan a formarse del abdomen. Los órganos sexuales masculinos y femeninos parecen ahora iguales, porque se forman a partir de las mismas estructuras. Pero a las 9 semanas ya hay diferencias. En las niñas aparece un bultito entre sus piernas que será su clítoris.
La membrana que forma una ranura debajo de este bulto se separa más y forma los labios menores. Hacia las 22 semanas, los ovarios están formados y bajan desde el abdomen hasta la pelvis. Contienen nada menos que 6 millones de óvulos. En los niños, el bultito se convierte en el pene y comienza a alargarse en la semana 12. La membrana exterior forma la bolsa del escroto que contendrá los testículos. A las 22 semanas, los testículos ya están formados y tienen esperma inmaduro. Pronto descenderán hacia el escroto, pero será un largo recorrido. Llegarán a su destino más adelante, o en algunos niños después de nacer. Para saber si será un niño o una niña, tendrás que esperar al menos hasta las 17 semanas. Entonces, los genitales se podrán ver en un ultrasonido. Tu cuerpo reduce la producción de progesterona y aumenta la de otras hormonas, como las prostaglandinas, que ablandan el cuello del útero, y la oxitocina, que provoca las contracciones. Las contracciones reales del parto son rítmicas y dolorosas, y cada vez más fuertes. Los músculos verticales del útero se tensan abriendo el cuello del mismo, mientras que los de la parte superior del útero empujan y se relajan, guiando a tu bebé hacia abajo. Puedes expulsar el tapón de mucosas cervicales que han sellado tu útero durante 9 meses unos días antes, o en el parto. Cuando se rompa el saco amniótico, puedes notar un goteo o líquido a borbotones. El cuello de tu útero se ablandará y afinará para dilatarse. A los 4 centímetros de dilatación, tu cuerpo entra en la fase activa del parto, donde las contracciones son más fuertes y seguidas. A los 8 centímetros se inicia la fase más dolorosa del parto, la transición. A los 10 centímetros estás completamente dilatada y puede que quieras empujar. Ha empezado la segunda etapa del parto. Tu bebé bajará con cada contracción. Los huesos blandos de su cabeza se superpondrán para pasar por el canal del parto. Cuando se puede ver el pelo en la cabeza de tu bebé, se dice que ha coronado. Luego saldrá la cara, los hombros y el cuerpo. En la tercera etapa del parto, la placenta se desprende y se expulsa. Cuando tu bebé respira por primera vez, el increíble recorrido del parto ha llegado a su fin. Bien. Entonces, en la práctica vamos a repasar todo el periodo fetal, ¿ya? Sí, Entonces, bien, a las 5:10 entonces volvemos a entrar. Chao, chao, descansamos un rato. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Ya. Doctora, ¿me escucha? Sí, Si no, sí. Puedes empezar. Un ratito, por favor, no sé qué pasó. Voy a compartir nuevamente, doctora, disculpe. Ya. Mantilla también tenías que presentar, ¿no? Sí, doctora. Después de ella. Ahora sí, voy a comenzar, doctora. Me toca exponer sobre el establecimiento de los ejes corporales. El establecimiento de los ejes corporales es el proceso de antes y durante de la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación?
La gastrulación viene a ser la formación de las 3 capas germinativas. Una capa es el endodermo, la otra capa es el ectodermo y el último el mesodermo. Estas 3 capas se forman a través del epiblasto, es formada por el epiblasto. El epiblasto, asimismo, da origen a la línea primitiva y forma el nódulo primitivo. El nódulo primitivo se caracteriza por la elevación de sus células. Asimismo, es el encargado de que las células, de más o menos guiar a las células en qué lado se van a ir, es decir, en el lado derecho o en el lado izquierdo. Después tenemos al epiblasto que se encuentra por encima del hipoblasto. Todas estas células que podemos ver se van a imaginar a través del surco primitivo, que es una línea primitiva desarrollada y a través de la fosita primitiva comienza a desarrollarse. Estas células epiblásticas van a migrar en dirección craneal hacia la membrana orofaringea, que más tarde va a ser la boca y después se va a formar la membrana cloacal. Cuando estas células epiblásticas se imaginan, lo que está pasando es que se están imaginando entre el epiblasto, es decir, entre esta capa que es plana. También en esta capa plana se lleva a cabo el amnioblasto. Y en la capa del hipoblasto está o se encuentra el sacovitelino. Luego, después de la invaginación entre el epiblasto y el hipoblasto, se forman las células mesodérmicas. Estas células mesodérmicas se va a dirigir con las células epiblásticas al hipoblasto. Por lo tanto, en las células epiblasto llega a formar las células ectodérmicas. Entonces, el ectodermo, Marieli, en el hipoblasto, el ectodermo, las que reemplazan son el endodermo, ¿no? Yo estaba investigando ahora y me salió esa información. En el epiblasto se forman las células ectodérmicas. En el epiblasto, claro. En el epiblasto, en las células que quedan del epiblasto, claro, sale el ectodermo, claro. Pero yo te escuché hipoblasto. No, epiblasto. Porque en el hipoblasto viene a ser la capa endodérmica a través de la unión de las células epiblastos con las células mesodérmicas. Claro. Las últimas que quedan del epiblasto pues van a ser el ectodermo. Ya, está bien. Está bien, sigue. Okay. Luego nos encontramos con la formación de la notocorda. Se compone de células derivadas del mesodermo y de las que definen el eje primitivo del embrión. Como podemos observar acá, se da inicio o pasa por el conducto del endodermo, por la capa del... No, disculpe. Ahora comenzamos con los ejes corporales. Existen 3 ejes corporales embrionarios. Cada uno permite identificar la orientación del producto. En los ejes corporales está el anteroposterior, dorso ventral, derecho, izquierdo, lateral. Como podemos observar, acá se encuentra el ovocito y el espermatozoide. La unión del ovocito con el espermatozoide forma el ovocito o el cigoto. El factor de crecimiento fibroblástico 8G-FG8 controla la migración y especificación celular hacia el mesodermo. También regula la expresión de caderina, regula el movimiento celular,
Cachuri regula la especificación celular hacia el mesodermo. Establecimiento del eje anteroposterior. Aquí podemos encontrar al cigoto. Los puntos morados vienen a ser las células foliculares. Y la célula más pequeña que se encuentra en el cigoto es el cuerpo polar. En este eje anteroposterior está determinado por el cuerpo polar, que se divide en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. También lleva el nombre de céfalo caudal o cráneo caudal. Está determinado por su cuerpo polar y se establece en bicelular. ¿Por qué bicelular? Porque la división de la célula, a través de la división de la célula también se da la división del cigoto. Es decir, si se divide el cigoto, va a formar dos células idénticas que vienen a ser el plastómero. Ese plastómero, mientras se va dividiendo, va formando más plastómeras. Entonces acá tenemos a 4 blastómeras. De las 4 se va dividiendo y va a formar a 8 hasta 16 y 32 blastómeras. Cuando sobrepasa a las 32 blastómeras, se va a llamar blastocisto. Las células se pliegan. Las células comienzan se comienzan a dividir y por lo tanto, para poder identificar qué parte es cuál, llegamos a dividirlo. Entonces, en esa división tenemos al anterior y al posterior, como ya he mencionado. El tiempo aproximado es de 12 horas a 24 horas. Establecimiento del eje anteroposterior. Es inducido por un grupo de genes localizados en el endodermo visceral anterior. Hay factores de transcripción. En la región AVE se expresan genes que son esenciales para la formación de la cabeza. OTX2, LIM1, HSX1, Cerberus. Establecen el extremo craneal del embrión antes de la gastrulación. El establecimiento del eje antero-posterior, nodal. Miembro de la familia de genes de factores de crecimiento transformador. Beta, TGF-beta. Borde seleccionado del amnios. Aquí encontramos a las membranas bucofaringias, a la línea primitiva, al hipoblasto, al epiblasto y a la pared del saco vitelino. El nodal regula la iniciación y también da el mantenimiento de la línea primitiva. Posteriormente, el establecimiento del eje anteroposterior OTX2, tenemos al LIM1, HSX1 y el Cerberus. Establece en el extremo cefálico antes de la gastrulación. En el nodal se inicia la línea primitiva y mantiene la integridad del nódulo y de la línea primitiva. Establecimiento del eje dorsoventral. De las 8 células, que se estaban formando en el eje anteroposterior y luego pasaron a 16 hasta 32, entonces estas células acá en el segundo eje corporal del embrión se llegan a plegar en una cavidad. Y en la otra se encuentra el blastocele. A través ya del blastocele podemos identificar dos mitades, una mitad ventral y una mitad
dorsal. Entonces, está determinado por el blastocelo. Se establecen en el blastocito, y el tiempo aproximado es de 5 a 7 días. Es el primer eje que se establece en la masa celular interna del embrión, luego de la cuarta división de segmentación. Este eje se evidencia por la línea primitiva, que morfológicamente manifiesta un eje dorsoventral, ya que las células que ingresan por esta pasan de una hoja dorsal a una más ventral. Define la posición de las células ectodérmicas, mesodérmicas y endodérmicas. El establecimiento del eje dorsoventral se divide en dos: ventralización del mesodermo y dorsalización del mesodermo. El establecimiento del eje se inicia luego de formada la línea primitiva, cuando un grupo de genes regulan la formación del mesodermo ventral y dorsal y de estructuras de la cabeza y cola. Ventralización del mesodermo. Está determinado por la acción conjunta de dos productos génicos: la proteína morfogenética del hueso 4-BMP-4 y del factor de crecimiento fibroblástico FGF. Ventralización del mesodermo. Tenemos a la proteína morfogenética del hueso 4-BMP-4 y al factor de crecimiento fibroblástico FGF. Esos dos vienen a ventralizar al mesodermo y contribuyen en la formación. Aquí podemos observar al mesodermo intermedio, a las masas intermedias y a las masas laterales. Dorsalización del mesodermo, área cefálica. Formada la notocorda, cordina, nogina y polistatina son producidas por las células de la notocorda. Induce al ectodermo supraadyacente para que se lleve a cabo la neurulación en la región craneal. En la área cefálica, el Josecoid activa a inhibidores de la proteína morfogenética del hueso, nogina, cordina y polistatina. La expresión elevada o baja del Josecoid ocasiona malformaciones de la región cefálica, duplicaciones similares a la de algunos tipos de gemelos unidos. Dentro de estas enfermedades también podemos encontrar a lo que viene a ser el intercambio de los órganos. A veces, en las malas formaciones, los niños pueden nacer con los órganos intercambiados, donde no debería estar ubicado, y eso se llama el bisecuesto. Ahora, el establecimiento del eje lateral. En ese cuerpo el principal que va a dirigir a las células entre el lado derecho y el lado izquierdo viene a ser el nodo primitivo. Se establece en disco plano y el tiempo aproximado es de 3 semanas. También aquí se establece en el disco trilaminar, que es un disco plano. El establecimiento del eje lateral. Establecimiento del lado izquierdo. Genes que contribuyen en el establecimiento del lado izquierdo. Brachyury, esencial para la expresión de nodal, LEFT1 y LEFT2. Sony, EDO, CHH. Establecimiento del eje lateral. Establecimiento del lado izquierdo. Factor de crecimiento fibroblástico 8 induce a la expresión del nodal en el lado izquierdo mesodermo lateral.
Establecimiento del eje lateral izquierdo-derecho. Ese establecimiento del lado izquierdo podemos observar a la membrana bucofaringea, al nodal, al nódulo, al FG-F8 y a la membrana cloacal. Nodal se expresa solo en el lado izquierdo del embrión. Establecimiento del lado izquierdo. El FG-F8 mantiene la expresión del nodal en el mesodermo lateral, así como de lefty-2. Nodal y lefty-2 regulan positivamente el PIT-X2, que se expresa al lado izquierdo del corazón, estómago y el primordio intestinal. La expresión ectópica de PIT-X2 origina defectos de lateralidad. Gracias. Ya, principalmente estos son más lo van a ver ustedes esto en genética, porque son casi para las malformaciones, digamos, que se presentan por los genes. Si no se presenta algún gen, ¿no es cierto? Entonces, esto ahorita lo estamos solamente para saberlo, ¿no? Después, nada más. Entonces, es la conformación, digamos, cómo se va a conformar de acuerdo a la lateralidad. Puede ser, por siempre les digo, esta es la parte dorsal, esta es la parte ventral, lo que uno diría adelante y atrás, ¿cierto? Entonces, según embriología, es un poquito diferente, ¿no? Los ejes corporales. Bien, muy bien, Marieli, muy bien. Y Mantilla, a ver, vamos a esta teratogénesis asociada a la gastrulación, vamos a escuchar un poquito. Mantilla, ¿estás preparada? Sí, doctora, pero no le había hecho diapositiva, solamente la había escrito. A ver, con calma, o sea, va con calma, sin rapidito, léelo para que se entienda, ¿ya? Ya. Buenas tardes, me ha tocado exponer sobre la teratogénesis asociada a la gastrulación. Más calmadito. No vas a leer, nomás nadie te va a entender. Su origen se presenta al principio de la tercera semana del desarrollo, cuando la gastrulación ya se había iniciado. Es una de las etapas más susceptibles a la malformación de la teratogénica. Entre ellas también tenemos a la holoprasencefálica, que son las 2 dosis elevadas del alcohol que matan las células de la línea media anterior del disco germinativo, lo que tiene como consecuencia las deficiencias en las estructuras de la craneofaciales de la línea media. Esta fase se alcanza entre las 2 semanas después de la fecundación, aproximadamente a 4 semanas de la última. Otra que es la digenesia caudal de la sinomanelia, que es la gastrulación por sí misma, que puede interrumpirse por una anomalía genética o agentes tóxicos. En la sirenomelia no se forma el suficiente mesodermo en la región más caudal del embrión, dado a que el mesodermo de la parte caudal contribuye a la formación del embrión inferior al sistema urogenital. Y las vértebras lumbosacras conlleva a la aparición de anomalías en estas. Las estructuras son de los signos de la